Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con cálculo diferencial y en este vídeo, número 11, vamos a ver un ejemplo resuelto sobre continuidad y derivabilidad de una función que viene parcialmente dada en módulo. Vamos a ver si también es aplicable el teorema de Rolle de esta función en un determinado intervalo. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Nos dicen estudiar la continuidad y la derivabilidad de la siguiente función, y nos dan que f de x es igual al módulo de x partido x cuadrado menos 3. Bien, también nos preguntan, ¿cumple con el teorema de Rolle en el intervalo menos 2, 2? ¿El intervalo abierto menos 2, 2? Bien, pues vamos allá. Vamos a plantearnos la función a trozos. Cuando nos dan una función en valor absoluto o parte de la función está en valor absoluto, la parte de la función que está en valor absoluto la tenemos que plantear a trozos, porque así es como podremos derivar correctamente, y de una manera más fácil. Entonces tenemos que partir de conocer qué es lo que nos vale la función módulo de x. Entonces la función módulo de x es igual a menos x si x es menor que 0 y x si x es mayor o igual que 0. Esto es la forma de interpretar el módulo de x o la función x en valor absoluto. Muy bien, entonces nuestra función se va a quedar de la siguiente manera. F de x es igual a, si estamos valorando la función en valores menores que 0, entonces tenemos que multiplicar por menos, y esto se nos va a quedar a menos x partido x cuadrado menos 3. Y si estamos valorando en valores mayores o iguales que a 0, entonces se nos queda la función positiva, x partido x cuadrado menos 3. Bien, simplemente es tener claro lo que vale o lo que puede valer la función cuando estamos hablando en valores negativos y en valores positivos. Simplemente hay que sustituir x en módulo por menos x cuando x vale menor que 0 y x positivo cuando x es mayor o igual a 0. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Por eso tenemos esta función a trozos. Muy bien, entonces cuando nosotros planteamos esta función a trozos nos estamos dando cuenta que tenemos un punto conflictivo. El punto conflictivo es raíz de 3, porque si nosotros sustituimos raíz de 3 donde hay x, raíz de 3 al cuadrado nos da 3, y 3 menos 3 nos da 0. Por lo tanto, se nos anula el denominador. Y entonces cuando se nos anula el denominador, la función no está definida en ese punto. Y ahí vamos a tener una discontinuidad de salto infinito, generalmente. Muy bien, hay que tenerlo en cuenta eso. Además, las funciones, al ser cociente de polinomios, porque x es un polinomio de primer grado y x al cuadrado menos 3 es un polinomio de segundo grado, independientemente de que la función sea positiva o negativa, entonces el cociente de polinomios también son funciones continuas. Pero, cuidado, además de ser funciones continuas en toda la recta real, hay que tener precaución con los puntos que nos anulan el denominador, ¿vale? Que en este caso, insisto, es raíz de 3. Muy bien, por lo tanto, hay que estudiar la continuidad y la derivabilidad de esta función en el punto x igual a 0, que es el punto donde nos cambia la función de expresión. Muy bien. Vamos a estudiar la continuidad en x igual a 0. Recordemos que la función es esta, ¿vale? La ponemos aquí para no equivocarnos a la hora de seleccionar las expresiones. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Cuando x tiende a 0 por la izquierda es cuando nos acercamos a 0 con valores menores que 0. Por lo tanto, lo tenemos que estudiar en esta función, menos x partido x cuadrado menos 3. Entonces, vamos a calcular el límite de menos x partido x cuadrado menos 3. Entonces, sustituyendo 0 donde hay x, esto se nos va a quedar a menos 0 partido 0 menos 3, y esto nos da 0. Ahora vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Es decir, tenemos que estudiar el límite cuando nos acercamos por la derecha. Es decir, con valores mayores que 0. Entonces lo vamos a estudiar en esta función, x partido x cuadrado menos 3 positiva. Pues hacemos lo mismo, sustituimos 0 donde hay x, y esto nos da 0 partido 0 menos 3. En definitiva, 0. Por lo tanto, aquí estamos viendo que los límites de la función coinciden. Y nosotros concluimos de que existe el límite de la función cuando x tiende a 0. Entonces, al existir el límite,
ya en un principio vamos bien. Pero aún así, vamos a tener que estudiar qué vale la función valorada en 0. Entonces, f de x sub 0, siendo x sub 0 el punto de estudio, 0, es igual a x sub 0 partido x sub 0 al cuadrado menos 3. Tener en cuenta que selecciono esta función positiva porque aquí tengo que es mayor o igual que 0. Entonces, como la igualdad la tengo aquí, entonces tengo que estudiar donde tengo la igualdad, no tengo que estudiarlo arriba. ¿Vale? Por lo tanto, sustituyo 0 donde hay x sub 0, y es 0 partido 0 menos 3, y esto es igual a 0. Entonces, como el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x sub 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x sub 0, que es igual a esto de aquí, esto nos asegura que existe el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha. Por lo tanto, existe el límite. Y además, como es igual a la función valorada en x sub 0, es decir, que la función está definida en x sub 0, podemos concluir que la función es continua en x igual a 0, porque son las condiciones de continuidad. Tiene que existir el límite en ese punto y además coincidir con la función valorada en ese punto. Por lo tanto, la función es continua en x igual a 0. Perfecto. Vamos a estudiar la derivabilidad en x igual a 0. Vamos a derivar la primera parte de la función. Entonces, f' de x, esta parte de aquí arriba, es igual a, como es un cociente, vamos a aplicar el criterio del cociente. Entonces, mantenemos el signo menos fuera y derivamos el numerador, 1, y lo multiplicamos por el denominador, x cuadrado menos 3, sin derivar. Ahora, lo que hacemos es, le restamos el denominador derivado, que es 2x, y lo multiplicamos por el numerador sin derivar, que es x. Y lo dividimos todo por el denominador al cuadrado. Haciendo operaciones para simplificar, esto es igual a menos x cuadrado menos 3 partido x cuadrado menos 3 al cuadrado. Y al final, simplificando, nos da x cuadrado más 3 partido x cuadrado menos 3 al cuadrado. Y ya tenemos aquí la derivada. f' de x es igual a lo siguiente. Hacemos lo mismo, solo que sin tener en cuenta el signo negativo, porque al final la función es la misma. Por lo tanto, haciendo la derivada, se nos va a quedar esta misma expresión, pero con signo negativo. Menos x cuadrado más 3 partido x cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces las dos expresiones son prácticamente la misma, pero una positiva y otra negativa. Muy bien. Entonces podemos poner que la función derivada, f' de x, es igual a x cuadrado más 3 partido x cuadrado menos 3 al cuadrado si x es menor que 0 y menos x cuadrado más 3 partido x cuadrado menos 3 al cuadrado si x es mayor que 0. Muy bien, ya tenemos la función derivada. Perfecto. Entonces, partiendo de esta función derivada que acabamos de calcular, vamos a valorar la función en 0, por la izquierda. Si queremos valorar la derivada en 0 por la izquierda, pues lógicamente son para valores menores que 0. ¿Vale? Tener en cuenta que ahora ya no tenemos que poner en ningún sitio menor o igual o mayor o igual, ¿vale? Porque cuando estamos valorando la derivada, sabemos que la función es derivable en un principio cuando estamos fuera del punto de estudio, bien hacia valores negativos o bien hacia valores positivos, pero no sabemos lo que pasa en el cambio de expresión. Por lo tanto, es más habitual quitar las igualdades y poner solamente las desigualdades. Por lo tanto, f' de 0 negativo, ¿vale? Es decir, cuando tendemos a 0 por la izquierda, es igual sustituyendo 0 en esta expresión, esto se nos queda 0, esto se nos queda 0 y esto es 3, dividido menos 3 al cuadrado. Que son 3 dividido entre 9, que es igual a 1/3. Y hacemos lo mismo. Aquí abajo, f' de 0 positivo, es decir, cuando tendemos a 0 por la derecha, sustituimos 0 donde hay x, y nos da exactamente lo mismo pero negativo, menos 1/3. Por lo tanto, estamos viendo aquí que la función derivada por la izquierda y por la derecha no coinciden. Entonces, al no coincidir, ya sabemos que la función no es derivable en el punto x igual a 0. Para que sea derivable, el límite tiene que coincidir, o los dos valores de la derivada en este caso, que lo hemos hecho más rápido así, aunque tendríamos que haber calculado los límites cuando x tiende a 0 por la derecha y cuando x tiende a 0 por la izquierda,
para hacerlo de una manera más formal, pero tampoco hace falta. Lo calculamos así de una manera más rápida y ya está. Como no coinciden los valores, la función no es derivable en x igual a 0. Perfecto. Ahora nos preguntan si en esta función podemos aplicar el teorema de Rolle en el intervalo menos 2, 2. Bien, el teorema de Rolle nos dice lo siguiente. Sea una función f de x continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, es decir, en el interior del intervalo, sin tocar los extremos. Siempre se pone así en las funciones cuando estudiamos la derivabilidad. Si además f de a es igual a f de b, existe un punto C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que se verifica que f' de c es igual a 0. Es decir, ahí vamos a tener un punto en el cual vamos a tener un máximo o vamos a tener un mínimo. Entonces, es evidente que a nosotros la función nos ha salido continua en el intervalo AB, pero sin embargo no nos ha salido derivable en x igual a 0. Y nos están preguntando que estudiemos si la función cumple con el teorema de Rolle en el intervalo menos 2, 2. Pero claro, en 0 la función no es derivable. Por lo tanto, al no ser derivable en x igual a 0, no se puede aplicar el teorema de Rolle en el intervalo menos 2, 2. ¿Vale? Entonces, si la función es continua, si la función es derivable y además coinciden los valores de f de a y f de b, se puede aplicar perfectamente el teorema de Rolle, y el teorema de Rolle nos asegura que en ese intervalo podemos tener un máximo o un mínimo o varios, dependiendo de la función. Pero con una condición que nos falle de las tres, ya no podemos aplicar el teorema de Rolle. O el teorema de Rolle no es aplicable en ese intervalo. Muy bien. Vamos a ver esto gráficamente. Fijaros, esta es la función f de x igual al módulo de x partido x cuadrado menos 3. Si nos fijamos, la función es continua hasta un determinado punto y también es continua, pero en raíz de 3 no, ¿vale? Porque tiende a infinito, ¿vale? Tanto por arriba como por abajo. Nos están preguntando si se puede aplicar el teorema de Rolle en el intervalo menos 2, 2, ¿vale? Es decir, en el intervalo que va desde aquí hasta aquí. Bien, nosotros estamos viendo que la función es continua, ¿vale? Perfecto. En un principio, lo que vamos a tener son problemas en la derivabilidad porque estamos viendo que la función presenta un punto anguloso justamente en el 0. Y cuando una función continua presenta un punto anguloso, ahí ya vamos a tener la certeza de que no va a ser derivable, ¿vale? Porque en el mismo punto nos va a presentar dos rectas tangentes diferentes, ¿vale? Para que una función sea derivable, tiene que ser una función suave y que en un determinado punto solamente tenga una pendiente, ¿vale? Muy bien, no dos. Por lo tanto, esto va a ser un problema. Si representamos la función derivada, es esta, ¿vale? Esto es la función derivada. Estamos viendo que en el punto x igual a 0, ¿vale? Nos da un valor positivo, que es este verde de aquí, cuando x tiende a 0 por la izquierda, y un valor negativo que da el mismo valor cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, aquí, al no coincidir en 0 el límite por la izquierda y por la derecha de la derivada, de la función derivada, pues ya concluimos que la función no es derivable. Como veis, la función es continua en el intervalo, pero la función no es derivable porque los límites son diferentes. Muy bien, pues espero que se os haya quedado claro el ejercicio. Es evidente que hubiéramos podido prescindir de representar parte de la función y solamente representar los puntos que nos interesen, pero está bien representar toda la función porque así estamos viendo dónde presenta discontinuidades la función derivada y dónde la función derivada es continua, ¿vale? Es decir, en un principio cabría pensar que la función no va a ser derivable donde presenta una discontinuidad de salto infinito, que es así, no es derivable, pero también, incluso donde la función es continua, ¿vale? Puede presentar también falta de derivabilidad. ¿Por qué? Porque en este caso la derivada es continua, ¿vale? Pero sin embargo no es derivable en ese punto. Muy bien, pues si has llegado hasta aquí, si has seguido el vídeo correctamente y tienes más o menos claro todo lo que se ha explicado, cervecita para ti. Y además te regalo una estrella
de nivel. ¿Vale? Ahora esto de las estrellas lo voy a hacer en cada vídeo porque representará más o menos el grado de dificultad del ejercicio. Este tiene una estrella y va a haber ejercicios que van a tener hasta 3 estrellas, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!